Las palabras del doctor Navarro llegaron hasta mí como un eco distante, filtradas por la bruma de los medicamentos sedantes. ¿Tienes que darle este sobre a su esposo? Asegúrate de que ella no lo vea. Ricardo debe recibirlo personalmente. ¿Me explico? Ahí estaba yo, tendida e inmóvil sobre la mesa de cirugía, con un ojo vendado tras la operación de cataratas, mientras mi mente despertaba con esa claridad espantosa que te da cuando escuchas tu propia condena. La enfermera contestó en voz muy baja. ¿De verdad estás seguro, doctor? ¿No tendría que saberlo la paciente? El doctor Navarro la cortó de manera seca. Por ahora no tiene por qué enterarse de nada. Su marido se ocupará del asunto. Solo asegúrate de que reciba el sobre antes de que ella despierte en recuperación. Todos mis instintos me gritaban que abriera los ojos de inmediato, que les exigiera explicarme qué había en ese sobre, qué me estaban ocultando sobre mi propia condición. Sin embargo, algo más hondo, más animal, me obligó a quedarme quieta. Si abría los ojos en ese momento, si les mostraba que había oído todo, perdería la única carta que tenía a mi favor. Pensaban que seguía inconsciente. Me llamo Beatriz Saldaña, cumplo 64 años, llevo casada 4 décadas, soy madre desde hace 38 años y toda mi vida he puesto en las personas que amo una confianza ciega e inquebrantable. Esa confianza acababa de hacerse pedazos sobre esa mesa de operaciones de una manera que jamás habría podido imaginar. Ricardo, mi marido, el hombre con el que había vivido 40 años, estaba recibiendo información médica sobre mí a mis espaldas, y el doctor Navarro, Héctor Navarro, compañero de universidad de Ricardo, el médico que mi esposo había insistido que me operara, era parte de lo que fuera que estuviera ocurriendo. Mantuve el ritmo de mi respiración pausado y constante. Dejé mi cara completamente relajada mientras escuchaba. Pero antes de seguir adelante, quiero hacerte una invitación muy especial. Dale suscribir al canal y deja tu me gusta. Con eso me ayudas a entender que me respaldas y que te gustan mis relatos. Y escríbeme en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora sigamos. ¿Los resultados quedaron alterados como habíamos hablado?, preguntó la enfermera con nerviosismo en la voz. Se hizo una pausa. Todo está listo. Los papeles de ese sobre van a mostrar exactamente lo que Ricardo tiene que ver. Beatriz nunca se va a enterar de los verdaderos resultados. Cuando se despierte, le vamos a decir simplemente que todo resultó perfecto y que debe reposar. Es normal que haya confusión después de la operación a su edad. Nadie va a hacer preguntas. La enfermera exhaló con pesadez. No me parece bien esto, doctor. Se siente mal. La voz del doctor Navarro se puso dura. A ti no te pagan para sentir. Te pagan para hacer lo que yo te ordeno. Ricardo y yo manejamos esta situación. Ahora vete y entrégale el sobre. Y ten presente. Ni media palabra a Beatriz. Los pasos se fueron alejando. Me quedé a solas con el doctor Navarro unos minutos mientras él terminaba de arreglar el área de cirugía. Pude sentir que estaba cerca de mí. Pobrecita Beatriz, lo oí susurrar. Si tuvieras idea de lo que se viene, pero mejor que sea así. Ricardo conoce qué es lo mejor para ti en este momento. Ricardo sabe qué es lo mejor para mí. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué había dentro de ese sobre que no podía conocer? ¿Cuáles eran esos resultados que habían cambiado? Mi cabeza daba vueltas, imaginando posibilidades, cada una más terrorífica que la precedía. ¿Tenía algo gravemente serio en mi salud que me estaban escondiendo? ¿O acaso era algo más terrible? Estaban falsificando los resultados para hacerme ver como enferma cuando en realidad no lo estaba. Pero, ¿con qué propósito?
¿qué beneficio sacaría Ricardo teniendo documentos médicos falsos sobre mí? La respuesta me pegó como un rayo helado. Control, dominio. Si los papeles médicos me declaraban mentalmente incapacitada o con una enfermedad grave, Ricardo tendría la autoridad para decidir por mí. Decisiones sobre mis finanzas, sobre mis bienes, sobre mi existencia entera. Me resistía a aceptar esa idea. Ricardo me quería. Llevábamos 4 décadas juntos. Habíamos educado a nuestro hijo Marcelo. Habíamos formado una vida en común. Pero entonces, ¿por qué mi marido tenía que recibir mis resultados médicos a escondidas? ¿Por qué el doctor Navarro estaba alterando los documentos? Por fin, después de lo que se sintió como una eternidad, me trasladaron a la sala de recuperación. Mantuve mis párpados cerrados, la respiración pausada. La enfermera, una diferente a la que había conversado con el doctor Navarro, revisó mis signos vitales. «Señora Saldaña, ¿me escucha?». Emití un gemido suave, como si apenas tuviera conciencia. «Está bien», reposé. «Su marido la está esperando afuera. En unos momentos lo dejaremos entrar». Ricardo. Mi esposo estaba allí afuera, esperando que le dieran el sobre que tenía adentro. ¿Qué? Mi veredicto, mi futuro decidido sin que yo lo supiera. Entreabrí ligeramente el ojo que no tenía vendado, apenas un poquito. A través de mis pestañas alcancé a ver la sala de recuperación. 3 camillas, 2 con otros pacientes que descansaban. La enfermera se había ido. Se abrió la puerta. Era Ricardo, mi compañero de 4 décadas, con su pelo canoso perfectamente arreglado, su traje costoso, ese rostro que había adorado por años y años, y detrás de él, de manera discreta, la enfermera del quirófano le daba un sobre amarillo. Ricardo lo agarró rápido y se lo metió dentro de la chaqueta. No me volteó a ver, no se fijó en cómo me encontraba, no preguntó por mi estado. Simplemente agarró el sobre y movió la cabeza en señal de aprobación. «Gracias», murmuró. «¿Y ella?». La enfermera contestó. «Está descansando. Va a estar desorientada. Cuando despierte, como es típico. El doctor comentó que usted sabía cómo proceder». Ricardo sonrió. Una sonrisa que jamás le había visto. Gélida, complacida. «Efectivamente», dijo. «Sé perfectamente cómo proceder». Se aproximó a mi camilla. Fingí estar profundamente dormida. Noté su mano tocando la mía, un gesto que debía haber sido cariñoso, pero que ahora me daba asco. «Pobrecita Beatriz», susurró, repitiendo las palabras del doctor Navarro. «Todo va a ser diferente de ahora en adelante, pero no te angusties, yo voy a ocuparme de todo». En ese instante, con el corazón destrozándose en mi pecho, pero la mente funcionando con una claridad de cristal, tomé una determinación. Iba a averiguar qué tenía ese sobre. Iba a descubrir qué estaban tramando. Y cuando lo supiera, Ricardo y el doctor Navarro iban a aprender que calcularon muy mal a la pobrecita Beatriz, porque la mujer, en esa camilla, no era la víctima indefensa que se imaginaban. Era una mujer que acababa de despertar a una realidad horrible, y las mujeres que despiertan son peligrosas. Para comprender cómo llegué a ese instante, simulando estar inconsciente en una camilla de hospital mientras mi marido conspiraba con mi doctor, tengo que volver 4 décadas atrás, al día en que conocí a Ricardo Saldaña en una muestra de arte en Sao Paulo, cuando yo tenía 24 años y él 28. Yo trabajaba como profesora de literatura en un colegio secundario. Él era arquitecto junior en una empresa prestigiosa. Conversamos durante 2 horas frente a una obra de Portinari. Me enamoré de su inteligencia, de cómo hablaba con pasión sobre diseño y belleza. Me enamoré de cómo me observaba como si fuera lo más interesante de toda la sala.
Nos casamos al año siguiente. Fue una ceremonia pequeña pero elegante, costeada con los ahorros de los dos. En aquel entonces no teníamos mucho dinero, pero sí teníamos aspiraciones. Ricardo se convertiría en un arquitecto reconocido. Yo escribiría libros, además de dar clases. Formaríamos una familia hermosa, y durante años parecía que esas aspiraciones se estaban volviendo realidad. Marcelo nació 2 años después de casarnos. Un bebé precioso con los ojos de Ricardo y mi sonrisa, según decía todo el mundo. Dejé la docencia para criarlo durante sus primeros años. Ricardo progresó en su empresa. La vida era buena, modesta, pero buena. Vivíamos en un apartamento pequeño. Guardábamos dinero con cuidado, planeando nuestro porvenir. Todo se transformó cuando mis padres fallecieron hace 15 años. Ellos habían sido propietarios de varias propiedades comerciales en Montes Claros. Cuando murieron en un accidente automovilístico, yo heredé todo. 4 edificios de apartamentos, 2 espacios comerciales y una cantidad importante en inversiones. De un momento a otro, pasamos de tener una vida de clase media cómoda a ser verdaderamente adinerados. Ricardo se transformó después de eso. Al comienzo de manera sutil. Renunció a su empleo en la empresa y estableció su propio estudio de arquitectura boutique. Empezó a comprar ropa de marcas exclusivas. Tengo que proyectar la imagen correcta para conseguir clientes de nivel alto, me explicaba. No puse objeciones. Era mi marido. Lo compartíamos todo, ¿verdad? Pero poco a poco me di cuenta de que esos clientes de alto nivel nunca aparecían. Su estudio perdía plata de manera constante. Cuando yo le preguntaba sobre las finanzas, Ricardo se ponía a la defensiva. No te molestes con eso, Beatriz. Los negocios los manejo yo. Tú concéntrate en administrar las propiedades que heredaste de tus padres. Y yo le hacía caso, porque eso era lo que había estado haciendo durante 4 décadas. Confiar en Ricardo. Marcelo, nuestro hijo, se crió en medio de esta nueva abundancia. Ricardo lo consintió de manera exagerada. Le compraba todo lo que se le ocurría pedirle. Le costó las mejores escuelas, viajes internacionales, un auto deportivo cuando cumplió los 18. Yo trataba de poner algunos límites. Ricardo, lo estamos echando a perder. Tiene que aprender lo que vale el esfuerzo. Pero mi marido me ignoraba. Tenemos la capacidad económica. ¿Para qué negarle a nuestro hijo las oportunidades que nosotros no pudimos tener? Marcelo estudió administración de empresas, pero nunca se graduó. Cambió de carrera en 3 ocasiones. Cada vez Ricardo le proporcionaba más dinero para que se encontrara a sí mismo. Ahora, a los 38 años, Marcelo trabajaba de vez en cuando. Vivía de una mesada generosa que Ricardo le pasaba de nuestras cuentas y me venía a ver únicamente cuando necesitaba algo. Los últimos 5 años habían sido los más desolados de mi vida. Ricardo y yo vivíamos como desconocidos bajo el mismo techo. Él se quedaba más tiempo en el estudio que en la casa. Cuando estaba en casa, se encerraba en su oficina con la puerta cerrada. Nuestras charlas se limitaban a temas sin importancia. Ya no cenábamos en Siemmuast, compañía, ya no viajábamos juntos, ya no funcionábamos como matrimonio. Éramos simplemente compañeros de vivienda. Traté de hablar sobre esto en varias ocasiones. Ricardo, siento que nos estamos distanciando. ¿Podríamos ir a terapia matrimonial? Él me observaba con algo similar al aburrimiento. Beatriz, no seas exagerada. Estamos perfectamente. Es solo que tengo mucho trabajo. Pero trabajo no había. Su estudio apenas tenía proyectos. ¿En qué se la pasaba sus días? Hace 6 meses empecé a tener dificultades con la vista. Las cataratas habían progresado aceleradamente. El oftalmólogo
Me explicó que requería cirugía pronto o sufriría pérdida permanente de visión. Cuando se lo comenté a Ricardo, su reacción fue rara. Demasiado interesado, demasiado atento. «Tienes que operarte de inmediato», insistió. «Conozco al mejor cirujano, Héctor Navarro. Estudiamos juntos en la universidad. Es brillante. Voy a llamar y arreglar todo». Yo quería explorar mis propias opciones médicas, pero Ricardo insistió tanto que cedí. «Héctor te va a atender perfectamente. Confía en mí». Y confié, como siempre lo había hecho. Ahora, mirando hacia atrás, podía ver las señales que había pasado por alto. Las conversaciones en voz baja que se cortaban cuando yo entraba al cuarto. Las visitas regulares del doctor Navarro a nuestra casa para ponerse al día con su viejo amigo. La insistencia de Ricardo en encargarse personalmente de todas mis citas médicas, la manera en que me había hecho firmar poderes legales solo como precaución por si algo te sucede durante la cirugía. Había sido tan inocente, tan confiada, tan ciega. Me dieron el alta 3 horas después de la cirugía. Ricardo manejaba en silencio mientras yo iba en el asiento del copiloto con un vendaje sobre el ojo operado. «¿Cómo te encuentras?», preguntó con una voz que parecía ensayada, como si estuviera siguiendo un libreto. «Dolorida, desorientada», contesté con sinceridad, aunque no de la forma que él se imaginaba. Me dolía por la operación, pero estaba desorientada por lo que había oído en el quirófano. «Es típico», dijo rápidamente. «El doctor Navarro me comentó que ibas a experimentar algo de confusión. Los sedantes pueden alterar la memoria y el pensamiento por varios días, incluso semanas». Sus palabras sonaron demasiado exactas, demasiado ensayadas, como si estuviera construyendo una historia. «Semanas», repetí con voz débil. «Así es», confirmó. «Héctor me explicó que a tu edad la recuperación puede complicarse. Pero no te preocupes, yo me voy a ocupar de todo. Tú solo reposa y permíteme manejar las situaciones». Permitirle manejar las situaciones. Exactamente lo que había estado haciendo durante 4 décadas. Y ahora comprendía que esa confianza ciega había sido mi error más grande. Al llegar a casa, Ricardo me ayudó a subir los escalones con una atención exagerada que nunca antes había demostrado. «Ten cuidado, poco a poco, no queremos que te lastimes». Me acomodó en nuestro cuarto como si fuera una discapacitada. «Quédate aquí y reposa, yo te subiré el almuerzo». No protesté. Requería que creyera que yo era exactamente lo que él esperaba. Frágil, desorientada, necesitada. Cuando bajó a la cocina, me moví con rapidez. Con el ojo sano, examiné su chaqueta que había colgado en el respaldo de la silla. El sobre amarillo continuaba ahí. Mis manos se sacudían mientras lo extraía. Estaba cerrado. Pensé en abrirlo, pero oí sus pasos en los escalones. Lo regresé rápidamente a su lugar y me acosté en la cama, simulando estar dormida. Ricardo entró, puso una bandeja en la mesita de noche y se fue sin hacer sonido, pero no bajó las escaleras. Escuché su voz desde el corredor hablando por teléfono en voz muy baja. Me levanté con sigilo y me acerqué a la puerta. «Efectivamente, Héctor, resultó perfecto. Tiene el vendaje puesto y está confundida tal como anticipaste. Los papeles están preparados. Perfecto. Mañana empezamos el procedimiento». «Así es. Marcelo vendrá esta noche para revisar los detalles». No sospecha absolutamente nada. Estad justo donde la requerimos». Mi sangre se convirtió en hielo. Marcelo estaba metido en esto. Mi hijo, mi único hijo, estaba confabulando con su padre en mi contra. El sufrimiento de esa traición fue más intenso que cualquier dolor físico de la operación. Los días siguientes fueron
una representación cuidadosa de ambos lados. Yo simulaba estar más desorientada de lo que realmente estaba. ¿Qué día es hoy? Ya me tomé los medicamentos. Ricardo simulaba preocupación cariñosa. No te agobies, mi amor, yo tengo el control de todo. Pero yo observaba cómo sus ojos se iluminaban de satisfacción cada vez que yo demostraba confusión. El doctor Navarro vino a la casa en 3 ocasiones durante esa primera semana, supuestamente para controles postoperatorios, pero yo notaba que sus visitas se extendían por horas y siempre incluían encuentros privados con Ricardo en el estudio, con la puerta cerrada, charlas en voz baja que no lograba escuchar por completo, pero cuyo tono era de conspiración. Marcelo se presentó al tercer día. «Hola, mamá», me dijo con un beso automático en la mejilla. «¿Cómo andas?» No preguntaba por genuina preocupación. Preguntaba para evaluar mi condición. «Confundida», contesté interpretando mi personaje. No logro recordar bien las cosas. Vi cómo intercambió una mirada llena de significado con Ricardo. «Es típico, mamá. Solo requieres reposar». Esa noche, desde mi cuarto con la puerta ligeramente abierta, los escuché en el estudio de Ricardo. «¿Estás convencido de que esto va a resultar, papá?» La voz de Marcelo sonaba inquieta. «Completamente», contestó Ricardo con seguridad. Héctor ha documentado deterioro cognitivo progresivo, confusión postoperatoria que no se mejora, pérdida de memoria. Con estos papeles médicos podemos conseguir una declaración de incapacidad legal. Y una vez que tengamos eso, las propiedades pasan a mi control, completó Marcelo. Y mis deudas se solucionan. Nuestras deudas, corrigió Ricardo. Los dos estamos hundidos hasta el cuello. Entonces era eso, deudas. Ricardo y Marcelo tenían deudas que yo ignoraba y mi incapacidad mental era la solución que habían diseñado. Si me declaraban legalmente incompetente, Ricardo asumiría control total de mis propiedades heredadas. Podría venderlas, liquidarlas, usar el dinero para saldar sus deudas. ¿Y yo quedaría dónde? En una institución, medicada y callada. El terror de esa comprensión fue seguido inmediatamente por rabia. Durante 4 décadas había confiado en este hombre. Le había entregado mi juventud, mi amor, mi lealtad absoluta. Había criado a su hijo con dedicación y así era como me recompensaban. Conspiración, traición, planes para robarme mi autonomía y mi fortuna. Pero ellos habían cometido un error fatal. Subestimaron a Beatriz Saldaña. Creyeron que décadas de ser esposa obediente me habían convertido en débil. No sabían que la misma mujer que había administrado propiedades complejas durante 15 años, que había negociado con inquilinos difíciles y abogados astutos, podía ser temible cuando la provocaban. Esa noche, mientras Ricardo dormía, bajé en silencio al estudio. Tenía que ver ese sobre. El estudio de Ricardo estaba iluminado únicamente por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Cuidé cada paso, agradecida por las alfombras persas que amortiguaban mis pisadas. Mi ojo sano se había acostumbrado a la oscuridad. El ojo operado, aún cubierto por el vendaje, latía dolorosamente, pero ignoré la molestia. Tenía una misión. El sobre amarillo estaba en el segundo cajón del escritorio de Ricardo, oculto bajo una carpeta de facturas. Qué apropiado. Mi supuesta incapacidad mental archivada junto con cuentas pendientes. Lo saqué con manos temblorosas y lo llevé al baño del corredor, el único sitio donde podría prender una luz sin que se notara desde el cuarto principal. Cerré la puerta con pestillo y me senté en el borde de la bañera. El sobre contenía aproximadamente 20 páginas. Las saqué con cuidado, con el corazón golpeando tan fuerte
que podía escucharlo en mis oídos. La primera página tenía el membrete del consultorio del doctor Héctor Navarro, oftalmólogo, pero no contenía resultados de mi cirugía de cataratas. Era un informe neurológico. Evaluación neuropsicológica. Paciente: Beatriz Saldaña, 64 años. Fecha: 3 días antes de mi cirugía. Resumen: la paciente presenta deterioro cognitivo significativo consistente con demencia temprana, posiblemente Alzheimer. Durante la evaluación mostró confusión sobre fechas, incapacidad para recordar eventos recientes, desorientación espacial y juicio comprometido. Se recomienda evaluación adicional y consideración de declaración de incapacidad legal para proteger sus intereses financieros. Leí el documento 2 veces, 3 veces, intentando procesar lo que estaba viendo. Jamás había tenido una evaluación neuropsicológica. Nunca había visitado al doctor Navarro antes de la cirugía de cataratas. Este documento era completamente falso, inventado, pero estaba en papel oficial con el sello del consultorio, fechado y firmado por el doctor Héctor Navarro. Las páginas siguientes eran peores. Resultados de resonancia magnética que mostraban supuesta atrofia cerebral. Yo jamás me había hecho una resonancia magnética. Pruebas cognitivas con resultados terribles en memoria, orientación y función ejecutiva. Exámenes que nunca tomé. Todo era mentira. Todo estaba minuciosamente falsificado para armar un caso de incompetencia mental. Pero había más. Documentos legales, un poder notarial general que yo supuestamente había firmado, otorgando a Ricardo control total sobre mis finanzas, propiedades y decisiones médicas. La firma se veía como la mía, pero yo no recordaba haber firmado esto. ¿Cuándo? ¿Cómo? Entonces recordé. Hace 2 meses, Ricardo me había pedido firmar documentos de actualización de seguros. Yo había firmado 3 o 4 papeles sin leerlos con atención. Solo son renovaciones estándar, amor, había dicho. Yo confié. Ahora veía que entre esos papeles había estado este poder notarial disfrazado y escondido. El siguiente documento me dejó sin aire. Petición de declaración de incapacidad legal. Estado de Minas Gerais. Una petición formal ante el tribunal para declararme legalmente incompetente. Estaba preparada para ser presentada la próxima semana. Ricardo sería nombrado mi tutor legal. Tendría control absoluto. Yo perdería todos mis derechos. No podría vender propiedades, manejar dinero, tomar decisiones médicas. Sería legalmente como una niña bajo custodia. Y en el fondo del sobre encontré el motivo real: estados de cuenta bancarios. No de nuestras cuentas conjuntas, sino cuentas que yo desconocía. Cuentas solo a nombre de Ricardo. Deudas masivas. Préstamos de bancos por 500.000, deudas de tarjetas de crédito por 200.000 y lo más revelador, registros de apuestas online. Ricardo había estado apostando grandes sumas y perdiendo durante años. Había también documentos sobre Marcelo. Nuestro hijo debía 300.000 reales a prestamistas privados, intereses del 40% anual, amenazas de violencia si no pagaba. Marcelo estaba desesperado y Ricardo, en lugar de venir a mí honestamente, había decidido robarme. El plan era simple y brutal: declararme incompetente, tomar control de mis propiedades heredadas, valoradas en aproximadamente 3 millones de reales, vender todo, pagar sus deudas y probablemente internarme en alguna institución donde yo estaría medicada y silenciada para siempre. Sentada en el borde de esa bañera, con evidencia de la traición de mi familia en mis manos, lloré. Lloré por 40 años de matrimonio que resultaron ser una mentira. Lloré por el hijo que crié y que ahora quería destruirme por dinero. Lloré por la Beatriz
ingenua que había confiado ciegamente y que murió en ese momento. Pero las lágrimas solo duraron unos minutos, porque junto con el dolor vino algo más fuerte, determinación fría y cristalina. Ricardo y Marcelo pensaban que podían hacer esto porque me veían como débil, como la esposa sumisa, la madre abnegada, la mujer sin recursos propios. No sabían que la mujer que había administrado propiedades millonarias durante 15 años había aprendido a ser estratégica, despiadada cuando era necesario y capaz de protegerse. Fotografié cada página del sobre con mi celular, subí las imágenes a 3 nubes diferentes, las envié encriptadas a una cuenta de email secreta que creé en ese momento. Aseguré la evidencia de todas las formas posibles. Luego, cuidadosamente, volví a poner todo en el sobre exactamente como estaba. Lo devolví al escritorio de Ricardo. Regresé a la cama. Me acosté junto a mi esposo traidor, fingiendo dormir mientras mi mente trabajaba en un plan. Ricardo y Marcelo habían declarado la guerra. No lo sabían todavía, pero ya habían perdido, porque habían subestimado gravemente a su oponente. A la mañana siguiente, desperté con un propósito claro. Ricardo ya estaba levantado, preparando café en la cocina. «Buenos días, mi amor», dijo, con esa voz falsamente solícita que ahora reconocía como actuación. «¿Cómo dormiste? ¿Cómo está tu ojo?» Toqué el parche con gesto confundido. No estoy segura qué día es hoy. Vi la satisfacción apenas disimulada en su rostro. «Jueves, Beatriz. Es jueves. ¿Recuerdas que el doctor Navarro viene hoy para tu revisión? Perfecto. Otra oportunidad para observarlos en acción». «Ah, sí», dije vagamente. «El doctor. ¿Para qué era, Ricardo?» Puso su mano en mi hombro con falsa ternura. «Para revisar tu ojo, amor, y para hacerte algunas pruebas cognitivas simples, solo rutina postoperatoria». Pruebas cognitivas, claro. Más documentación falsa para su caso de incompetencia. El doctor Navarro llegó a las 10, alto, distinguido, con cabello plateado y sonrisa profesional que ahora veía como la máscara que era. «Beatriz, ¿cómo estás?», me hice la desorientada. «Doctor Navarro, ¿verdad? Lo siento, mi memoria». Intercambió una mirada significativa con Ricardo. «No te preocupes, es completamente normal. Revisemos ese ojo primero». La revisión fue teatro puro, luces en mis ojos, preguntas sobre mi visión. Pero luego vino la parte importante. «Beatriz, quisiera hacerte algunas preguntas simples. ¿Puedes decirme qué fecha es hoy?» Dudé intencionalmente. ¿Marzo? Estábamos en octubre. ¿Y el año 2023? Estábamos en 2024. Observé cómo apuntaba cada error en su tableta. ¿Puedes recordar estas 3 palabras? Manzana, mesa, moneda. Asentí. Continuó con más preguntas diseñadas para evaluar función cognitiva. 3 minutos. Después, ¿recuerdas las 3 palabras que te mencioné? Fingí confusión total. ¿Palabras? No recuerdo que me hayas dicho palabras. Otra nota en su tableta. Otra evidencia de mi deterioro mental fabricada en tiempo real. Cuando terminó, Ricardo lo acompañó al estudio. Yo subí las escaleras haciendo ruido, luego bajé en silencio y me ubiqué cerca de la puerta del estudio. «Está peor de lo que pensábamos», decía el doctor Navarro. «El deterioro se está acelerando. Con esta documentación adicional no habrá problema para la declaración de incapacidad. Ningún juez cuestionará un caso tan claro». «¿Y el timing?», preguntó Ricardo. «Marcelo necesita el dinero urgentemente. Los prestamistas están amenazando con ir a su casa». El doctor Navarro respondió: «Podemos presentar la petición el lunes. Con suerte, tendremos la orden judicial en 2 semanas. Luego puedes comenzar a liquidar las propiedades». «¿Y ella?». La voz de Ricardo vaciló ligeramente.
¿Qué hacemos con Beatriz cuando tengamos el control? Hubo una pausa. Conozco una institución privada excelente, muy discreta. Cara, pero considerando lo que vas a obtener, bien vale la pena. La mantendrán cómoda, medicada, sin problemas. Podrás visitarla ocasionalmente para mantener las apariencias. Medicada, institucionalizada, visitada ocasionalmente para mantener apariencias. Ese era mi futuro según el plan de mi esposo y mi médico. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en el lugar de Beatriz. No salgas del video porque lo que viene a continuación te va a poner la piel de gallina. Esa tarde, mientras Ricardo estaba en el estudio, probablemente apostando online más dinero que no tenía, hice una llamada a la doctora Fernanda Carballo, abogada especializada en derecho de familia y fraude, que había manejado algunos asuntos de mis propiedades años atrás. Alguien en quien confiaba, alguien que no conocía a Ricardo. Doctora Carballo, habla Beatriz Saldaña. Necesito reunirme con usted urgentemente y necesito que sea completamente confidencial. Escuché la preocupación en su voz. ¿Está usted bien, Beatriz? No, respondí honestamente. Pero voy a estarlo. ¿Puede recibirme mañana? Por supuesto, 10 de la mañana en mi oficina. Perfecto. Y doctora Carballo, nadie puede saber de esta reunión, especialmente mi esposo. Esa noche, Marcelo vino a cenar. Mi hijo, mi traidor hijo. Lo observé con ojos nuevos mientras comía el asado que yo había preparado. 28 años limpiando sus rodillas raspadas, ayudándolo con su tarea, consolándolo cuando lloraba, y ahora estaba aquí sonriéndome, preguntando, ¿cómo te sientes, mamá?, mientras planeaba mi destrucción por dinero. Confundida, respondí jugando mi papel. No recuerdo bien las cosas últimamente. Vi el alivio en su rostro. Es normal, mamá. El doctor Navarro dice que es parte de la recuperación. Mentiroso. Todos eran mentirosos. Después de la cena, Ricardo y Marcelo se encerraron en el estudio otra vez. Yo subí ruidosamente a la habitación, luego bajé y escuché. ¿Cuánto más tenemos que esperar? La voz de Marcelo sonaba desesperada. Los prestamistas me dieron hasta fin de mes. Si no pago, van a... Cálmate, interrumpió Ricardo. El lunes presentamos los documentos. En 2 semanas tendremos control total. Puedo darte un adelanto de mis cuentas para que los calmes temporalmente. ¿De qué cuentas, papá? ¿Estás tan hundido como yo? Ricardo bajó la voz. Tengo otras opciones, maneras de obtener efectivo rápido. Hubo un silencio. ¿No estarás pensando en... Beatriz tiene joyas. Su madre le dejó piezas valiosas. Puedo vender algunas discretamente. Ella ni siquiera se dará cuenta en su estado. Planeaban robar mis joyas, las joyas de mi madre. Cada revelación era una puñalada más profunda, pero también combustible para mi determinación. Al día siguiente, saldría de esta casa, iría a ver a la doctora Carballo y comenzaría mi contraataque. A la mañana siguiente, le dije a Ricardo que necesitaba ir a comprar medicamentos para el ojo. ¿Quieres que te acompañe?, ofreció con falsa preocupación. No, estaré bien. Solo voy a la farmacia de la esquina. Me miró dudoso. ¿Estás segura de que puedes manejar sola? Con tu confusión. Es solo una cuadra, insistí con tono vago. Necesito aire fresco. Finalmente asintió. Bien, pero regresa pronto. No quiero que te pierdas. No fui a la farmacia. Tomé un taxi directo a la oficina de la doctora Fernanda Carballo en el centro de Montes Claros. Su oficina estaba en el 10º piso de un edificio corporativo. Ella me recibió personalmente con expresión preocupada al ver mi vendaje en el ojo. Beatriz,
¿Qué sucede? Cerré la puerta detrás de mí. Mi esposo y mi hijo están tratando de declararme legalmente incompetente para robar mi herencia, y tengo pruebas de todo. Durante la siguiente hora le mostré todo: las fotografías de los documentos médicos falsos, las grabaciones de audio que había hecho discretamente de las conversaciones entre Ricardo y el doctor Navarro, los estados de cuenta mostrando las deudas masivas, la petición de incapacidad preparada para presentar al tribunal. La doctora Carballo revisó cada documento con creciente horror. «Esto es fraude médico a nivel criminal», dijo finalmente. «El doctor Navarro podría perder su licencia y enfrentar prisión. Y Ricardo...» «Beatriz, esto es abuso de persona mayor, fraude, falsificación de documentos. Las consecuencias legales son severas». Respiré profundo. «¿Puedo detenerlos?» Ella asintió firmemente. «Absolutamente. Y no solo detenerlos. Podemos contraatacar de manera que nunca pensaron posible». La doctora Carballo trazó un plan. Primero, necesitábamos una evaluación neuropsicológica real de un médico independiente para demostrar que yo estaba completamente competente. Conozco a la doctora Silva, neuropsicóloga de prestigio intachable. Puedo conseguir una cita urgente para hoy mismo. Segundo, necesitábamos asegurar mis activos inmediatamente. Vamos a congelar todas las cuentas conjuntas, revocar todos los poderes notariales que firmaste y transferir tus propiedades a un fideicomiso irrevocable donde solo tú tengas control. Tercero, y más importante, necesitábamos evidencia adicional. Las grabaciones que tienes son buenas, pero necesitamos más. Necesitamos que ellos se incriminen de manera indiscutible. Me explicó su plan. Yo continuaría fingiendo deterioro mental por unos días más, permitiendo que Ricardo y el doctor Navarro continuaran construyendo su caso falso. Pero esta vez yo estaría documentando cada paso con equipo de grabación profesional que ella me proporcionaría. ¿Y mi hijo?, pregunté con voz quebrada. Marcelo está involucrado. ¿También enfrentará consecuencias? La doctora Carballo me miró con compasión. Eso depende de qué tan profundamente esté involucrado, si solo es cómplice pasivo versus conspirador activo. Y depende de ti, Beatriz. Eres tú quien decide hasta dónde quieres llevar esto. Salí de su oficina 2 horas después con un plan claro. Esa tarde la doctora Silva me evaluó exhaustivamente. 3 horas de pruebas cognitivas, de memoria, de función ejecutiva. Los resultados fueron inequívocos. Señora Saldaña, usted tiene la función cognitiva de alguien 20 años más joven, 0 signos de demencia o deterioro. Quien escribió ese informe mintió flagrantemente. Esa noche volví a casa con pequeños dispositivos de grabación escondidos en mi ropa, cortesía de un investigador privado que la doctora Carballo había contratado. Ricardo estaba furioso. ¿Dónde estuviste? Dijiste que ibas a la farmacia. Has estado fuera 4 horas. Toqué mi cabeza con confusión fingida. ¿4 horas? Pensé que había sido solo unos minutos. Me perdí. Un señor amable me trajo de vuelta. Vi cómo la furia se convertía en satisfacción apenas oculta. Mi confusión severa servía perfectamente a su narrativa. «Esto es exactamente de lo que estaba hablando», dijo, y supe que estaba pensando en voz alta para justificarse a sí mismo. «No puedes estar sola. Es peligroso. Necesitas supervisión constante». Los siguientes 3 días fueron una obra de teatro elaborada. Yo actuaba cada vez más confundida. Dejaba el horno encendido accidentalmente, olvidaba conversaciones que habíamos tenido minutos antes, llamaba a Ricardo por el nombre de su padre muerto. Cada episodio era cuidadosamente calculado para darles confianza, y cada episodio
Era grabado en vídeo y audio de alta calidad. Ricardo llamaba al doctor Navarro después de cada incidente. Héctor, está empeorando rápidamente. Hoy dejó el agua corriendo en la bañera y casi inunda el baño. Ayer me preguntó dónde estaba Marcelo cuando él acababa de irse hace 5 minutos. Las conversaciones eran documentadas. El doctor Navarro respondía: «Perfecto, esto solo refuerza nuestro caso. Asegúrate de documentar cada incidente. Fotografías si es posible». Qué irónico. Él pedía documentación mientras yo documentaba su conspiración. El viernes, una semana después de mi cirugía, Marcelo vino con noticias urgentes. «Papá, los prestamistas no pueden esperar más. Necesito 200.000 reales para el lunes o van a...». Dejó la amenaza sin terminar. Ricardo lucía estresado. «El lunes presentamos los documentos, pero la orden judicial tardará al menos 2 semanas». «No tengo 2 semanas», gritó Marcelo. Fue entonces cuando escuché lo que necesitaba. Ricardo bajó la voz. «Hay otra opción. Puedo falsificar la firma de Beatriz en documentos de venta de una de las propiedades. Cerrar un trato rápido. Obtener efectivo inmediato». «Eso es...», Marcelo vaciló. «Ilegal». «Todo esto es ilegal, hijo. ¿Cuál es una cosa más?». La grabadora capturó cada palabra. Confesión de plan de falsificación de documentos. Perfecto. El domingo por la noche organicé lo que sería mi obra maestra de actuación. «Ricardo», le dije con voz temblorosa durante el desayuno, «quiero hacer una cena familiar esta noche. Tú, Marcelo y yo, como solíamos hacer». Vi la sorpresa en su rostro, seguida rápidamente por cálculo. «¿Estás segura de que te sientes con fuerzas para cocinar, amor?». Asentí con determinación fingida. «Quiero hacerlo. Siento que algo está mal, que estoy perdiendo cosas. Quiero estar con mi familia mientras todavía puedo». Las palabras fueron perfectamente elegidas. Ricardo llamó a Marcelo inmediatamente. «Tu madre quiere una cena familiar esta noche. Dice que siente que está perdiendo la cabeza. Ven a las 7. Esto podría ser útil». ¿Útil? Qué palabra tan reveladora. Pasé el día cocinando los platos favoritos de mi familia: feijoada, farofa, cube. El aroma llenaba la casa con memorias de tiempos más felices. Tiempos que ahora sabía habían sido parcialmente ilusión. Mientras cocinaba, verificaba discretamente los dispositivos de grabación escondidos en la sala y el comedor. Todo funcionaba perfectamente. Esta cena quedaría documentada en video y audio de calidad forense. Marcelo llegó exactamente a las 7. Me abrazó con frialdad mecánica. «Hola, mamá. Huele delicioso». Nos sentamos a la mesa. Yo serví la comida con manos que temblaban intencionalmente. Derramé un poco de vino al servir. «Ay, perdón. Estoy tan torpe últimamente». Ricardo limpió rápidamente. «No te preocupes, Beatriz. Todos tenemos días difíciles». A mitad de la cena hice mi movimiento. «Marcelo», dije con voz confundida, «¿cuándo te graduaste de la universidad? No puedo recordar». Mi hijo intercambió una mirada con Ricardo. «Mamá, yo no me gradué. ¿Recuerdas que dejé la carrera?». Fruncí el ceño. «No, estoy segura de que te graduaste. Fuimos a la ceremonia. Roberto estaba tan orgulloso». Roberto era mi difunto suegro. Había mezclado deliberadamente a Marcelo con su tío. «¿Mamá?», dijo Marcelo con paciencia exagerada. «Roberto era el abuelo. Murió hace 15 años, y yo nunca me gradué». Me llevé la mano a la cabeza. «Tienes razón. Perdón. Todo está tan confuso». Vi la mirada que intercambiaron, una mirada de satisfacción. Su madre estaba definitivamente perdiendo la razón. «Beatriz», dijo Ricardo con voz cuidadosamente controlada, «¿recuerdas lo que hablamos esta mañana sobre los documentos que necesitas firmar?».
Fingí confusión total. ¿Documentos? No recuerdo ningún documento. Él sacó papeles de su maletín. Los reconocí inmediatamente. Documentos de venta de una de mis propiedades. Solo necesito que firmes aquí, amor. Es para actualizar los registros de la propiedad de la Avenida Brasil. ¿Tenemos una propiedad en Avenida Brasil?, pregunté con genuina desorientación actuada. Sí, Beatriz, la heredaste de tus padres. ¿Recuerdas? Tomé los documentos con manos temblorosas. No sé, esto parece importante. Tal vez debería leerlo primero. La impaciencia cruzó el rostro de Ricardo. No necesitas leerlo. Yo lo revisé. Solo firma. Confía en mí. Confía en mí. Las mismas palabras que había usado durante 40 años para manipularme. Está bien, dije finalmente, alcanzando la pluma. Pero entonces, deliberadamente derramé mi vaso de vino sobre los documentos. ¡Ay, lo siento mucho! Ricardo se levantó bruscamente con los documentos empapados de vino tinto. Beatriz, por Dios. Vi furia genuina en su rostro por primera vez. Fue un accidente, dije con lágrimas en los ojos. No quise. Marcelo intervino. Papá, cálmate. Ella no lo hizo a propósito. Ya viste cómo está. Ricardo respiró profundamente, controlándose. Tienes razón. Perdón, Beatriz. Sé que no fue intencional. Imprimiré otros documentos mañana. Me disculpé profusamente mientras limpiaba el desastre. Luego, como si la tensión hubiera sido demasiado, me desplomé en la silla con sollozos. No sé qué me está pasando. Mi mente, todo está tan confuso. Tengo tanto miedo. Ricardo se acercó, poniendo su mano en mi hombro, un gesto que debería haber sido reconfortante, pero que ahora me producía náuseas. No tengas miedo, dijo con voz que sonaba casi tierna. Marcelo y yo nos encargaremos de todo. Tú solo necesitas descansar y dejarnos manejar las cosas difíciles. Marcelo asintió. Sí, mamá, vamos a cuidar de ti. Vamos a asegurarnos de que estés segura. Segura. En una institución, medicada, silenciada. Después de que limpiamos, nos movimos a la sala. Fingí estar exhausta. Creo que necesito acostarme. Pero antes de levantarme, miré a mi hijo y esposo. ¿Los amo? ¿Saben eso, verdad? Los amo tanto. Vi incomodidad en el rostro de Marcelo, tal vez un destello de culpa, pero Ricardo solo sonrió. Lo sabemos, amor, y nosotros también te amamos. Mentiras. Todo eran mentiras. Me fui a la habitación dejándolos solos en la sala. Sabía que hablarían, y tenía razón. Desde mi habitación, con la puerta entreabierta, los escuché claramente, y la grabadora en la sala capturaba cada palabra. Está peor de lo que pensaba, dijo Marcelo. ¿Viste cómo confundió todo? ¿Cómo derramó el vino justo cuando iba a firmar? Ricardo soltó una risa breve. Conveniente, ¿no? Parte de mí se pregunta si lo hizo a propósito. Papá, acabas de ver su estado. No puede ni recordar si yo me gradué. No hay manera de que esté fingiendo. Tienes razón, admitió Ricardo. Héctor presenta los documentos mañana temprano. Para miércoles deberíamos tener la orden judicial. Luego podemos comenzar a liquidar todo. Hubo una pausa. ¿Y después? Después de que tengamos el dinero, ¿qué hacemos con ella? La pregunta quedó suspendida en el aire. Finalmente, Ricardo respondió. Héctor tiene todo arreglado. La institución Santa María es privada, discreta. La visitaremos una vez al mes para mantener las apariencias, pero, honestamente, en su estado, probablemente ni notará nuestra ausencia. ¿Y si pregunta por sus propiedades, por su dinero? Ricardo soltó una risa fría. Marcelo, acabas de ver a tu madre. No puede recordar si comió desayuno. No va a preguntar por propiedades. Y si lo hace, simplemente le diremos que todo está bien,
que nosotros nos encargamos. Estará demasiado confundida para cuestionar. Mi hijo, mi propio hijo, no dijo nada en mi defensa. Solo, ¿cuánto crees que obtengamos por todo? Y así, en esa sala donde habíamos celebrado Navidades, cumpleaños, aniversarios, mi esposo y mi hijo discutían el precio de mi libertad como si fuera una transacción comercial. La grabadora capturó todo: sus palabras, su frialdad, su traición completa. Mañana todo cambiaría. El lunes a las 8 de la mañana, mientras Ricardo creía que yo todavía dormía después de otra noche de confusión, yo estaba en la oficina de la doctora Carballo con 3 testigos: un notario público, un escribano del registro de propiedades y la doctora Silva, la neuropsicóloga. Durante las siguientes 2 horas ejecutamos lo que la doctora Carballo llamó Operación Blindaje Total. Primero, revocamos formalmente todos los poderes notariales que había firmado a favor de Ricardo. El notario certificó que yo estaba en pleno uso de mis facultades mentales, completamente competente para tomar decisiones legales. La doctora Silva presentó su evaluación neuropsicológica completa que demostraba inequívocamente que no tenía ningún deterioro cognitivo. Segundo, transferimos todas mis propiedades a un fideicomiso irrevocable. Yo era la única fideicomisaria con poder de decisión. Ricardo no tendría acceso, ni siquiera en caso de que lograra alguna declaración judicial futura. Las propiedades estaban blindadas legalmente, de forma que ningún poder notarial, ninguna orden judicial basada en evidencia fraudulenta podría tocarlas. Tercero, retiramos todo el dinero de las cuentas conjuntas y las cerramos. Abrimos nuevas cuentas solo a mi nombre en un banco diferente. Ricardo despertaría mañana sin acceso a un solo peso de mi dinero. Cuarto, y más devastador, la doctora Carballo presentó una denuncia formal ante el Consejo Regional de Medicina contra el doctor Héctor Navarro. Adjuntamos copias de los informes médicos falsificados, las grabaciones de sus conversaciones conspirando con Ricardo y el testimonio de la doctora Silva refutando cada palabra de sus evaluaciones fraudulentas. «Le quitarán la licencia», dijo la doctora Carballo con satisfacción fría, «y probablemente enfrente cargos criminales por fraude médico». Quinto, presentamos una denuncia penal contra Ricardo por falsificación de documentos, fraude y abuso de persona mayor. Contra Marcelo presentamos cargos como cómplice. La doctora Carballo fue clara. «Beatriz, una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Tu esposo podría enfrentar de 2 a 6 años de prisión. Tu hijo, como sea, cómplice, probablemente menos, pero tendrá antecedentes penales. ¿Estás segura?» Pensé en 40 años de matrimonio. Pensé en el bebé que había mecido en mis brazos. Pero luego pensé en sus voces frías discutiendo cómo internarme en una institución, cómo liquidar mis propiedades, cómo yo ni notaría su ausencia. Pensé en cómo habían estado dispuestos a robarme no solo mi dinero, sino mi libertad, mi autonomía, mi dignidad. «¿Estoy segura?», dije con voz firme. «Presente todos los cargos». La doctora Carballo asintió y presionó enviar en su computadora. Los documentos fueron transmitidos electrónicamente a la Fiscalía. Ya no había vuelta atrás. Finalmente, el sexto paso. Iniciamos el proceso de divorcio. Demanda por fraude, abuso emocional, conspiración para cometer fraude financiero. Solicité división de bienes con la estipulación de que Ricardo no recibiría nada de mis propiedades heredadas y que su mitad de cualquier bien común adquirido durante el matrimonio sería reducida significativamente debido a su conducta fraudulenta. «¿Y mi testamento?», pregunté.
La doctora Carballo sacó un documento ya preparado. Tome la libertad de redactar uno nuevo. Bajo los términos actuales, si algo te pasara, todo va a una fundación benéfica para personas mayores víctimas de abuso financiero. Ni Ricardo ni Marcelo reciben un peso. Sin dudar, firmé. A las 11 de la mañana, toda la operación estaba completa. Yo estaba legal, financiera y médicamente blindada. Ricardo y el doctor Navarro estaban a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones, y yo, por primera vez en semanas, respiré con alivio genuino. ¿Y ahora?, pregunté. La doctora Carballo sonrió. Ahora vamos a darles la noticia. Esta tarde he organizado una pequeña reunión en tu casa. A las 3 estarán presentes tú, Ricardo, Marcelo, yo como tu abogada, un oficial de policía y un representante del Consejo Regional de Medicina. Va a ser revelador. Volví a casa a la 1. Ricardo estaba en su estudio, probablemente ultimando los detalles para presentar su petición de incompetencia ante el tribunal. Me vio llegar. ¿Dónde estuviste? Estaba preocupado. Otra mentira. Fui a caminar. ¿Necesitaba aire fresco? Lo miré directamente. Ricardo, necesito hablar contigo sobre algo importante. A las 3. Marcelo va a venir también. ¿Puedes llamarlo? Vi sospecha cruzar su rostro. ¿De qué se trata? Fingí vaguedad. Solo cosas familiares, cosas importantes que necesito decirles. Después de un momento, asintió. Está bien, lo llamaré. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi vida. Me senté en la sala, con el parche todavía en mi ojo operado, aunque mi visión ya estaba casi completamente recuperada, esperando, ensayando mentalmente lo que diría, preparándome para ver las caras de mi esposo y mi hijo cuando descubrieran que la pobre Beatriz confundida los había superado completamente. A las 3 en punto, todos estaban presentes, Ricardo y Marcelo en el sofá, luciendo incómodos por la presencia de extraños, la doctora Carballo en un sillón con su maletín de documentos, el oficial Méndez de la Policía Civil en uniforme y el doctor Torres, representante del Consejo Regional de Medicina. Yo me senté frente a todos con una calma que sorprendió incluso a mí misma. Gracias a todos por venir, comencé. Mi voz no temblaba, no mostraba confusión. Era clara, firme, completamente competente. Vi a Ricardo fruncir el ceño, confundido por el cambio. Ricardo, Marcelo, hay algunas cosas que necesito decirles y algunas cosas que ustedes necesitan escuchar. Beatriz, ¿qué es todo esto?, preguntó Ricardo con irritación creciente. ¿Quiénes son estas personas? Me quité el parche del ojo. Parpadeé con ambos ojos, demostrando visión perfecta. Mi ojo está completamente curado. Ha estado curado desde hace días, pero ustedes no lo sabían porque he estado fingiendo. El silencio fue absoluto. Ricardo palideció. Marcelo me miraba con incomprensión. ¿Fingiendo?, repitió Ricardo. ¿De qué estás hablando? Me incliné hacia adelante. Fingiendo confusión, fingiendo pérdida de memoria, fingiendo deterioro mental. Porque verán, escuché algo muy interesante durante mi cirugía. Escuché al doctor Navarro darle instrucciones a una enfermera sobre un sobre que debía entregarte a ti, Ricardo. Un sobre que yo no debía ver. Vi el momento exacto en que entendió. Sus ojos se agrandaron. Su rostro pasó de pálido a cenizo. Beatriz, ese sobre contenía documentos médicos falsos. Continué inexorablemente. Evaluaciones neurológicas que nunca sucedieron, resultados de pruebas que nunca tomé. Todo diseñado para hacerme parecer mentalmente incompetente. Todo parte de tu plan para declararme legalmente incapaz y robar mi herencia. Marcelo se puso de pie bruscamente. «Mamá, esto es... no sé de qué estás hablando». Lo miré con dolor
que no necesitaba fingir. Siéntate. Marcelo, sé todo. Sé sobre las deudas de tu padre. Sé sobre tus deudas con prestamistas. Sé sobre el plan para internarme en la institución Santa María después de liquidar mis propiedades. Escuché cada conversación. Documenté todo. La doctora Carballo intervino con voz profesional y fría. Señor Saldaña, señor Marcelo Saldaña, soy la doctora Fernanda Carballo, abogada de la señora Beatriz. Durante la última semana, mi cliente ha documentado exhaustivamente su conspiración para cometer fraude médico, falsificación de documentos y abuso financiero de persona mayor. Tenemos grabaciones de audio y video de ustedes discutiendo estos planes. Tenemos copias de los documentos falsos. Tenemos evidencia de las deudas que los motivaron. El doctor Torres del Consejo Médico habló. También tenemos evidencia contra el doctor Héctor Navarro. Está siendo suspendido de la práctica médica efectivo inmediatamente mientras investigamos cargos de fraude médico y falsificación de documentos médicos. Enfrentará un proceso disciplinario completo que, probablemente, resultará en la revocación permanente de su licencia. Ricardo encontró su voz. Esto es absurdo. Beatriz, has estado claramente confundida. Malinterpretaste conversaciones. Héctor solo estaba tratando de ayudarte. Su tono era condescendiente, como si todavía pudiera manipularme. Saqué mi teléfono. ¿Malinterpreté esto? Presioné play. La voz de Ricardo llenó la sala. Puedo falsificar la firma de Beatriz en documentos de venta de una de las propiedades. Cerrar un trato rápido. Obtener efectivo inmediato. La voz de Marcelo. Eso es ilegal. Ricardo. Todo esto es ilegal, hijo. ¿Cuál es una cosa más? Vi cómo el color drenaba completamente del rostro de mi esposo. Marcelo se hundió en el sofá con la cabeza entre las manos. Presioné play en otra grabación, esta vez la conversación sobre internarme. La visitaremos una vez al mes para mantener las apariencias, pero, honestamente, en su estado, probablemente ni notará nuestra ausencia. Cuando la grabación terminó, el silencio era ensordecedor. Finalmente, el oficial Méndez habló. Señor Ricardo Saldaña, señor Marcelo Saldaña, tengo órdenes de notificarlos formalmente que enfrentan cargos penales. Señor Ricardo, está acusado de fraude, falsificación de documentos, conspiración para cometer fraude financiero y abuso de persona mayor. Señor Marcelo, está acusado como cómplice en estos crímenes. Tienen derecho a permanecer en silencio. Tienen derecho a un abogado. Ricardo se puso de pie, con las manos temblando. Beatriz, por favor, podemos resolver esto. Somos familia. 40 años de matrimonio. No puedes. 40 años. Lo interrumpí y mi voz finalmente se quebró. 40 años donde te di todo. Mi juventud, mi confianza, mi amor. Criamos a un hijo juntos, construimos una vida. ¿Y tú? Tú estabas dispuesto a encerrarme en una institución, robar todo lo que tengo y visitarme una vez al mes para mantener apariencias. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de rabia, de traición, de duelo por lo que había perdido. Te amé equivocadamente, dije. Confié equivocadamente, pero no seré victimizada equivocadamente. He presentado demanda de divorcio. Todas mis propiedades están protegidas en un fideicomiso que tú no puedes tocar. Todas nuestras cuentas conjuntas están cerradas y ambos van a enfrentar consecuencias legales por lo que intentaron hacerme. Me volví hacia Marcelo, mi hijo, mi traidor hijo. Tú especialmente me decepcionaste. Tu padre al menos tiene la excusa de las deudas de juego, de la codicia adulta. Pero tú, te crié mejor que esto, te enseñé valores
y elegiste el dinero sobre tu propia madre. Marcelo sollozaba abiertamente ahora. Mamá, lo siento, estaba desesperado. Los prestamistas iban a... No, lo corté. No me des excusas. Tuviste opciones. Pudiste venir a mí, honestamente. Pudiste pedir ayuda. En cambio, conspiraste para destruirme. La doctora Carballo se levantó. Señores, sus abogados pueden contactarme para discutir los procedimientos legales. El divorcio procederá. Los cargos criminales procederán. La señora Beatriz ha dejado muy claro que no está interesada en negociaciones o acuerdos. Se volvió hacia mí. ¿Hay algo más que quieras decirles? Miré a Ricardo, 40 años de mi vida. Miré a Marcelo, el bebé que había parido, y sentí vacío. No odio, solo vacío. Quiero que salgan de mi casa, dije finalmente. Ahora y no regresen. Esta casa que está a mi nombre ya no es su hogar. Ricardo, tienes una semana para recoger tus pertenencias personales. Marcelo, no eres bienvenido aquí nunca más, a menos que vengas con una disculpa genuina y un cambio genuino de corazón. Ahora salgan. Ricardo intentó un último movimiento. Beatriz, esta es también mi casa. No puedes echarme. La doctora Carballo sonrió fríamente. Señor Saldaña, esta casa fue comprada con dinero de la herencia de la señora Beatriz. Está completamente a su nombre. Usted no tiene derechos de propiedad, y dado que hay una orden de restricción pendiente debido a los cargos de abuso, le sugiero que obedezca ahora antes de que el oficial Méndez tenga que escoltarlo afuera. Y así, rodeado de los escombros de sus propios planes, mi esposo de 40 años salió de mi casa. Mi hijo lo siguió sin mirar atrás. Los vi irse y sentí que un capítulo de mi vida se cerraba. Un capítulo doloroso, pero necesario. Cuando todos se fueron, me quedé sola en mi sala. Mi casa, silenciosa, pero mía. Libre, pero sola. Había ganado, pero el precio de la victoria era la destrucción completa de mi familia. Querido amigo, gracias por acompañar a Beatriz hasta el final de esta historia. Sé que fue intensa, dolorosa, pero también una historia sobre dignidad, valentía y la fuerza de una mujer que se negó a ser víctima. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre la confianza, la familia y los límites necesarios, presiona el botón de suscripción. Tu apoyo significa todo para mí. Déjame un me gusta si Beatriz te inspiró con su inteligencia y determinación. Y cuéntame en los comentarios qué te pareció. ¿Hizo Beatriz lo correcto al presentar cargos contra su familia? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Y desde qué ciudad me estás escuchando? Cada comentario es valioso. Somos una comunidad que aprende juntas sobre la vida, las relaciones y el respeto que todos merecemos.